Primer entrevistado del programa, el congresista de Perú Libre por Puno, Flavio Cruz Mamani. Señor Cruz, ¿cómo está? Buenos días. Don Chema, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gusto de saludarlo. Es la primera vez que me contacto con usted y mil perdones, en ocasiones anteriores suspendimos. Un abrazo para el país a través suyo. Gracias, señor, pues ya habrá más oportunidades también. Vamos a conversar con usted varias cosas, si le parece. Lo primero, el tema de la inmunidad parlamentaria. Usted se ha referido a ese tema en la Comisión de Ética, si no me equivoco. Cuéntenos, por favor. Sí, fue una reacción a priori, porque percibimos que el congresista Carlos Alba habría sido, pues, de alguna manera, no sé si llamarle atropellado, no encuentro una frase exacta, una palabra exacta en este momento, ¿no? Y entonces no vemos a un congresista empoderado que realmente demuestre su investidura, su autoridad, de tal forma que su tarea fiscalizadora la pueda cumplir eficientemente, ¿no? Ante esa circunstancia ocurrió en el norte del país, se me ocurrió, pues lo estoy pensando, quiero estudiarlo a profundidad, porque creo que en realidad se percibe que los congresistas han perdido esa potencia, esa fortaleza, digamos, para sobre todo cumplir tareas de fiscalización. Entonces, si vamos a tener permanentemente alcaldes o cualquier dirigente, alguien que reacciona denunciando al congresista en diferentes espacios, entonces no vamos a tener un congreso que pueda fiscalizar. Por ahí, en ese contexto, se dio mi ya lo entiendo, oiga. Y bueno, no sabía que primero me lo iba a preguntar acá. No, claro, bueno, no se preocupe. Pero lo que hay que decir también es que esta reforma, esta limitación de la inmunidad parlamentaria se hace porque el gobernante de turno cree que eso le va a gustar al pueblo. O sea, no se hace por un criterio, creo yo, por un criterio de principio, se hace por una cuestión de imagen política nada más. Y un congresista sin inmunidad o con la inmunidad limitada es muy fácil de bloquear, es muy fácil de anular. Yo lo veo así. Por eso en su momento yo discrepé de esa medida, aunque claro, la mayor parte de la gente, alentada también por gran parte de la prensa, dijo, está muy bien para que los metan presos en cualquier momento. Eso es un acto demagógico, pues. Sí, porque creo que había una suerte de arrinconamiento al Congreso, ¿no? O sea, sobre todo los presidentes anteriores han estado en esa mirada de cómo es que debilitamos al Congreso, efectivamente, eso implica al congresista. Claro, pues. Y por ahí percibimos eso, ahora que ya estamos en el terreno, de pronto vemos, no podemos, digamos, actuar con la fortaleza. Yo estoy de acuerdo que un congresista debe ser una persona educada, no puede soltar frases como pues, se le escapó al congresista aquel, ¿no? Pero uno tiene que saber planificar, hacer rutas de trabajo, emplazar, notificar debidamente en la vía administrativa. Pero si de pronto vas a tener una reacción de tal o cual autoridad denunciándote, formalizando una denuncia, de todas maneras, ya sea emocionalmente, políticamente, te debilitan. Entonces, por ahí, a nivel de bancada, este tema ya lo estamos compartiendo y vamos a ver cómo hacemos para actuar, ¿no? Siempre y cuando haya también un consenso de las demás bancadas, porque aquí a veces hay muchas iniciativas y la fuerza de los votos de la mayoría de la derecha normalmente termina bloqueando más bien algunas iniciativas que podrían ayudar en este caso, por ejemplo, fortalecer la tarea del Congreso y el congresista, ¿no? Bueno, hablando de eso y hablando de mayorías y de minorías, el tema de del referéndum, de la consulta popular para la constituyente, ustedes lo han visto, ustedes lo ven con malos ojos, este acuerdo que ha tomado el Congreso, que lo va a aprobar por insistencia. Le consulto lo siguiente, ayer entrevisté a un congresista de Perú Libre por Cajamarca, Gonza, y él me dijo que le está presentando un proyecto de ley a la Comisión de Constitución para que se debata en el Congreso que haya un referéndum coincidiendo con las elecciones que vamos a tener ahora regionales y municipales sobre ¿quieres nueva Constitución o no quieres nueva Constitución? Y que eso se discute en el Congreso. De repente es una forma de zanjar el problema, no sé cómo lo ve usted. Sí, hemos suscrito este proyecto del congresista Gonza, está muy bien. Pero vamos a ver cuál va a ser la posición de la mayoría de la Comisión de Constitución y luego en el Pleno, ¿no?
Y yo creo que esas son formalidades, hay caminos como estos que pueden de algún modo resarcir este daño político histórico que se está haciendo, atropellando prácticamente el poderío, el imperio que tiene el pueblo sobre el poder constituido, que es en este caso el Congreso. O sea, para nosotros, en mi opinión personal, el Congreso como poder constituido está subordinado al poder constituyente que es el pueblo, cuyo patrimonio nadie se lo puede quitar. Claro, el problema es cómo el problema es cómo se manifiesta la voluntad popular. La voluntad popular se ha manifestado en una elección del Congreso, que es lo que tenemos. Porque de lo contrario, si no hay democracia representativa, ¿cómo hacemos, doctor? Por lo menos de peruanos están de acuerdo con cambiar la Constitución. Ya es una agenda nacional y bueno, para mí la nueva Constitución no está lejos, está cerca. Bueno, pero eso dependerá, efectivamente. Nosotros no renunciamos a esa agenda como Perú Libre, por lo menos, ¿no? Claro que no, pero hay que reconocer que de todas maneras hay un sector del Congreso muy importante, quizá mayoritario, que no le parece prioritario lo de la nueva Constitución. Y se lo pregunto por qué. Porque hay una serie de cosas que se pueden hacer sin cambiar la Constitución. Por ejemplo, comenzaba el programa con hay una institución que se llama COMEX Perú que dice, con cifras, que la mayor parte de los gobiernos regionales no han sabido gastar la plata en el segundo año de pandemia, lo cual es una cosa increíble, y solamente hay un 58%, menos del 60% de gasto en sector salud. Para hacer eso no se requiere cambiar la Constitución, sino que haya mejor gestión. ¿Le parece o no? Sí, en eso estoy de acuerdo con usted, pero ese es un detalle. Pongamos el ejemplo de mi región, según la Contraloría, 863 millones que no se gastaron en el 2020, una cosa de más de 200 millones el año pasado, entonces ahí nomás sumamos más de 1.000 millones. Ahí está, entonces, correcto, hay que darle más eficiencia, este año hay elecciones, a la gestión pública, a la ejecución, sobre todo la inversión pública en general, pero va más allá. El cambio de Constitución, hay temas que tienen que ver con los derechos fundamentales, el capítulo económico, ¿no? Es decir, obviamente, imagínense, en la pandemia todo está cambiando, nos ha cambiado la vida, ¿no? Pero qué raro que solo la Constitución no tenga que cambiar. ¿Qué le parece esto? Eso está bueno. O sea, el COVID, la Constitución no tiene nada que ver, no acepta COVID. Todos los demás estamos infectados. Sí. ¿Usted lo ha pasado bien durante el COVID? Con el buen ánimo que a usted le caracteriza. Obviamente, en el escenario nacional hay que buscar consensos. Es la tarea de la izquierda, pues, por lo menos. Claro. Estamos todavía desunidos. Si no es en este Congreso, en la siguiente, pero en algún momento tiene que llegar. Bueno, la historia finalmente definirá las cosas, ¿no? Por supuesto, porque lo tiene que definir el pueblo en votación. Cambiando de tema, el jefe de la SUNAT no va a acudir a la Comisión de Fiscalización, es el señor Luis Vera. El tema es muy enojoso porque son las presiones que habría recibido del señor Pacheco para favorecer a la tal o cual empresa. ¿Qué le parece esta actitud del jefe de la SUNAT, señor? Yo lo exhortaría públicamente a que acuda, porque ¿cómo vamos a saber que no estuvo ligado, no hubo ningún vínculo respecto a estas supuestas comunicaciones que hubo con el señor Pacheco? Bueno, yo le invocaré a que asista, porque va a dejar muchas dudas, más dudas que certezas, así que sería mejor que vaya. Sí, pues ojalá lo reflexionen, porque la gente quiere saber. Ahora, ya era declarado de que en todo caso las supuestas presiones de Pacheco no han dado fruto, porque ninguna de las empresas recomendadas por este caballero han sido favorecidos por la SUNAT. ¿Cómo ha sido un mal influencer, pues, ¿no? Respecto a sus propósitos? Claro. Las investigaciones se deben estar ventilando eso y sabremos la verdad en su momento. Sí. Pero el presidente pues debería cuidarse, tiene mucha gente de confianza que yo no sé hasta qué punto uno puede confiar en la gente, ¿eh? Yo se lo digo, claro, todos tenemos la tendencia natural a ver que venga mi paisano, que venga mi primo, que venga mi sobrino, pero eso puede ser fatal, porque no leo las conciencias de ellos.
¿Qué ha pasado con el Sí, presidente? es un poco difícil de entender eso, ¿no? Que a veces la gente cercana en quien confías de pronto termina traicionándote. A veces, sobre todo en la cultura andina, hay el tema del padrino, de la afinidad que uno busca con las personas, y de eso a veces se abusa. Eso no debería tener en cuenta el presidente, se ¿no? abusa, pues, esperemos que eso pueda mejorar. Nosotros como Perú Libre no estamos cerca a él, así que no hay forma ni siquiera de darle algún consejo, pero ojalá llegue un momento en que podamos también exhortarlo al presidente con el respeto que se merece para que tenga mucho cuidado en esas designaciones. Pero tiene que escucharlos, el presidente tiene que escucharlos a ustedes, si no hay quien va a escuchar. Va a consultar va a consultar el tarot, no puede ser. No sé, él ha llegado al poder por ese partido, con ese membrete, digamos. Por supuesto que sí. No, sí. Es otro, pues, entonces, eso, invocamos a que escuche a su partido, porque él es miembro del partido. Si no, ¿cómo hacemos? Hablando de esto, oiga, ¿cómo va, desde su punto de vista, cómo analizan ustedes las investigaciones que se están dando por el llamado grupo Los Dinámicos del Centro? Bueno, para mí eso es una fabricación, ¿no? ¿Por qué solo hay dinámicos del centro? ¿Por qué no hay dinámicos del sur, del norte, los dinámicos de Lima? No sé. Ese nombrecito para estigmatizar, digamos, un poco para arrinconar al partido. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Yo sé que puede haber posiciones absolutamente contrarias a mi opinión, pero lo veo de esa manera. Es una suerte de persecución al partido, a los líderes del partido, porque en medio de los investigados, la mayor cantidad de los investigados son de otros partidos políticos que estuvieron incluso en los últimos gobiernos, y de Perú Libre sí los hay, pero son la menor cantidad. Pero todo se le atribuye, como que todos los focos apuntan a Perú Libre y no a los demás partidos. Eso no me parece una muy buena administración de justicia en el país. ¿Usted diría entonces que el Ministerio Público tiene una dirección política, que está haciendo política, bueno, con este caso y otros quizás? Sí, lo que pasa es que en el Ministerio Público los fiscales en su mayoría son jóvenes, ¿no? Muchos se dejan ganar por la vehemencia de la juventud, son muy emotivos, se les conoce a los fiscales, y entonces a veces la juventud es traicionera de la objetividad. Por ahí lo veo así, tienen su corazoncito político todos, por supuesto que sí. Pero usted no es un tío, usted es joven también. ¿Qué edad tiene usted, congresista? Gracias, 53 años. Bueno, sí, 53 parece menos, no lo conozco personalmente. Por la voz me parece menos, se lo digo. Usted sabe que la voz en la radio es determinante. Bueno, ¿de qué parte de Puno es usted, señor? Exactamente de Puno, sí. Tengo orígenes campesinos, pero de Puno mismo es la capital, sí. Sí, y sus orígenes campesinos, ¿de qué comunidad proviene sus...? Es la comunidad de Huerta Guaraya. No sé si usted conoce Puno, pero a la entrada de Puno hay un cementerio en Alto Puno, ahí a la mano izquierda. He pasado por ahí, no he entrado, no he entrado. Hace años que no voy, ¿eh? He estado en Puno, he estado en Lampa, he estado en Azángaro, en fin, en diferentes lugares, ¿no? Pero esta parte correcto. Sí, a la entrada, o sea, prácticamente como a 10 kilómetros, 8 kilómetros exactamente está la comunidad. Sí. ¿Cómo lo está pasando su tierra con la pandemia, señor? Bueno, le agradezco la pregunta, porque la verdad que estamos mal. Ahorita ha cerrado el hospital principal, Manuel Núñez Butrón ha cerrado las atenciones presenciales y todo se ha traducido a lo virtual. ¿Pero cómo es posible eso? Por el aumento de los contagios, estamos últimos en vacunación. Tenemos gente que se resiste a vacunarse. Sí, asumo yo como representante de mi región que ahí tenemos una problemática. Hemos tenido en esta semana cinco fallecidos. Y entonces esas cifras dicen algo, ¿no? De que no estamos de lo mejor. Y yo justamente en esta semana de representación que tengo a la próxima semana voy a visitar al director regional de salud a ver cómo podemos involucrarnos, cómo podemos ayudar ahí. Oiga, me deja un poco pensativo esto del cierre del hospital, justamente por la pandemia. ¿Se justifica esta medida? No, el tema de COVID no, obviamente me refiero a las consultas externas, don Chema. Las consultas externas. Bueno, sí. Pero ahí va a pasar lo que está pasando en todas partes, y es que una serie de personas que tienen enfermedades crónicas, etcétera, o que le pueden surgir enfermedades, cáncer, por ejemplo, no se pueden atender. Y de repente cuando ya comienzan a atenderse es tarde. En toda la pandemia estamos viendo eso. Eso es lo que está pasando. Está muriendo por esos factores, no necesariamente por el COVID. Sí, estamos desatendiendo ese tema.
Oiga, ha mencionado usted que hay gente que no se quiere vacunar en su región. ¿Qué gente es esa, señor? Yo creo que sobre todo aquellos que se dejan llevar por estas teorías conspirativas de que la vacuna hace daño, que la vacuna tiene un chip, que la vacuna es de las transnacionales y la vacuna tal cual. Entonces, bueno, yo sí creo en la ciencia, yo tengo ya la tercera vacuna, incluso tuve que publicar fotografías vacunándome para que mi pueblo reaccione, recapacite y se vacune. Incluso allá, no habiendo vacunación, le cuento, sí. La Federación Folclórica quería hacer fiesta, ¿no? Con la festividad Candelaria. Caracas. No era correcto, no era coherente, pero finalmente ya se declaró la suspensión de la festividad para este año también. Bueno, la festividad de la Candelaria es enorme, cientos de miles de personas, sí. Turismo, cualquier cantidad, aglomeraciones de masas espectaculares. Sí, no podía hacerse de todas maneras, sí. Entonces eso no puede ser. Bueno, entonces, congresista, vamos a seguir conversando. Lo voy a seguir llamando para que nos dé usted su punto de vista y para hablar un poco sobre Puno también. Un honor compartir el micrófono con usted, don Chema. Un abrazo a través suyo a todo Lima. Muchas gracias, señor. Ayer fue su aniversario, así que aprovecho esta tarde. Un saludo a todo Lima. Bueno, gracias, señor. El congresista Flavio Cruz Mamani. Muy amable, de Perú Libre, representante de Puno.